Ya voy a poner un cronómetro, son 45 minutos. Bueno, lo primero, el PowerPoint está hecho de manera bastante académica, así que no va a ser una charla TED ni nada parecido. Así que el texto, por supuesto, que a disposición de quienes lo soliciten por correo. El título que me encomendaron fue Adam Smith, Sociedad Comercial, Mercados y sus principios filosóficos, y voy a partir, por tanto, haciéndome cargo del título, ¿no? Lo primero que habría que destacar es que no existe algo así como los principios filosóficos del mercado, ¿no? No hay algo así como un principio filosófico del mercado. Lo que más bien nosotros encontramos en la teoría política, en la filosofía, en la ciencia, en la economía política, son principios que explican cómo tuvieron origen y funcionan eso que llamamos mercado. Y esto es lo que podríamos llamar modelos, ¿no? Modelos analíticos, ¿no? De los cuales hay muchos. Y por otra parte, ¿qué instituciones deben regular esos mercados? Y fundamentalmente en el caso de Smith, y así comienza la riqueza de las naciones, los intercambios y la división del trabajo. Ahí pongo libertades, ¿no? Que es algo que definiría qué estamos regulando. Y esto, a diferencia de los modelos, es lo que Adam Smith llama sistemas, ¿no? Adam Smith propone incluso un sistema que se llama el sistema de libertad natural. Ahora, desde el punto de vista del trasfondo literario, ¿no? Si uno tiene el trasfondo literario, el background literario de la educación de Smith, que es brutal, por una parte, nosotros hay que instalarlo dentro de la Escuela de Derecho Escocés, ¿no? Y dentro de la Escuela de Derecho Escocés, principalmente la tradición que inaugura Thomas Hobbes, Hugo Grosso y Samuel Pufendorf, que a través de Carmichael, Hackenson, que son sus profesores, llega a Smith y luego a Miller, Stewart, John Stuart Mill, Bentham y Andrés Bello, ¿no? Es una tradición que son 145 años más o menos de enseñanza del derecho. Por otra parte, tenemos la psicología moral, que de alguna manera nuevamente aparece Thomas Hobbes, Rousseau y Mandeville, fundamentalmente como interlocutores de lo que él llama los sistemas del amor propio. Por otra parte, la tradición progresista francesa, que incluye principalmente a Turgot, d'Alembert y los fisiócratas, en donde nosotros encontramos, digamos así, la tradición literaria que podríamos ver en la economía política. Y, por supuesto, las escuelas clásicas, que habría que incluir al menos al platonismo, al aristotelismo y a los estoicos y epicúreos. Y digo epicureísmo, aristotelismo, no digo Aristóteles y Platón porque son escuelas, ¿no? Son sectas filosóficas, y que nosotros encontramos en el libro séptimo de la teoría de los sentimientos morales. Ahora, este trasfondo literario uno podría resumirlo al menos en dos preguntas fundamentales, ¿no? Que son dos disciplinas distintas. Por una parte, ¿cuál es el origen del gobierno civil? Y en este contexto, ¿cuál es el origen de la sociedad comercial? Concepto que utiliza Adam Smith y es muy pertinente para el título de la conferencia. Y cómo este origen se conecta con la obediencia política. Y una segunda pregunta fundamental es ¿qué principio nos induce a socializar, ¿no? Y por tanto, ¿cómo se constituyen nuestros juicios morales y cómo se relacionan nuestros juicios morales con nuestras motivaciones morales? Ahora, el interés de la presente clase o curso es, como dice el título, fundamentalmente hacerse la pregunta sobre el origen de la sociedad comercial y los mercados, que habría que decir que es una pregunta de tipo histórica, y por otra parte, cómo funcionan y cuál es la manera óptima que estos sistemas, estos mercados funcionan. Y ahí la respuesta clásica es a partir de leyes naturales. Hay digamos así, una explicación de un naturalista. Ahora, si uno considera ahora no solamente el trasfondo literario, digámoslo así, el background de educación que recibe Adam Smith desde que es un joven estudiante de Derecho y de Filosofía, podríamos distinguir al menos estos puntos que ustedes van a ver. Por una parte, dentro del marco conceptual, fundamental es el derecho civil romano de propiedad, ¿no? Él lo enseña en sus lecturas de jurisprudencia, él las estudia, ¿no? Como alumno, y parte importante de esta tradición del derecho civil pone en discusión las diversas formas de adquisición de propiedad, ¿no? Y él va a enseñar, por supuesto, la rivalidad que hay entre la ocupatio, es decir, el sistema original de ocupación del trabajo, y otras formas de adquisición de propiedad como el contrato, la traditio y la sucesio, que es la herencia. Por otra parte, nosotros hay que considerar que hay un derecho privado, toda una lección de derecho privado, que es un capítulo inmenso que daría para otra conferencia, en donde fundamentalmente hay que prestar atención al concepto de libertad, ¿no? Y que fundamentalmente pone en rivalidad, digámoslo así, la noción estoica de libertad con la noción epicúrea de libertad. Por otra parte, habría que decir que dentro de este marco conceptual está el derecho de gentes, donde nuevamente aparecen estos tres grandes autores, Grocio, Pufendorf y Hobbes, que de alguna manera discuten cuál es el origen del gobierno civil y fundamentalmente dentro del contexto del imperialismo británico, el naciente imperialismo británico, el caso de Hobbes, y ya consolidado en el contexto de Adam Smith. Un quinto, si no me equivoco ya, en el quinto aspecto del marco conceptual, habría que considerar lo que se llama la doctrina de las cuatro edades, ¿no? Que es una doctrina
que daría para otra clase, que fundamentalmente hace converger dos tradiciones, la francesa, ¿no?, de Turgot, Montesquieu, y escocesa, ¿no?, donde obviamente Adam Smith es el precursor de esta doctrina, la cual discute fundamentalmente lo que él llama las doctrinas del contrato original, esto al final de sus lecciones de jurisprudencia. Estas doctrinas del contrato original son las doctrinas de Locke y Sidney, ¿no? Para los que no saben, Locke y Sidney son fundamentalmente unos republicanos, ¿no es cierto? Sidney en particular hoy día sería una suerte de revolucionario, y por tanto esta doctrina de las 4 edades busca discutir estas doctrinas del contrato, el problema de la desobediencia civil, y conectarlas, por tanto, con el marco teórico que ofrece Grocio, Pufendorf y Hobbes, cosa que es bastante genial por lo demás. Por otra parte, dentro de este marco conceptual, a su vez, habría que distinguir lo que podríamos llamar la psicología del sentimiento moral simpático, que de alguna manera es una teoría que hace converger a los moralistas británicos y las lecciones de Hackinson y Hume. Ahí probablemente la profesora Carrasco dará una lección importante al respecto. Y finalmente habría que decir que hay un marco teórico de la psicología política, de lo que podríamos llamar el identitarismo y el fanatismo político-religioso, ¿no?, que viene principalmente de los ensayos de Hume y que son citados en La riqueza de las naciones en el libro quinto. Ahora, bajo este interés que nos ofrece este curso y este marco conceptual que podrán ver es muy robusto, podemos hacernos la pregunta: ¿qué es la sociedad comercial bajo estos paradigmas teóricos? Por una parte, habría que señalar que una sociedad comercial es un orden histórico sincrónico, y me quiero explicar. La sociedad comercial dentro de la doctrina de las 4 edades es el estadio de desarrollo superior, ¿no? La más básica es la de cazadores-recolectores, luego tenemos la de pastores, luego tenemos la agrícola y luego tenemos la comercial. La sociedad comercial es el estado 4. Pero esta sociedad es sincrónica porque rivaliza con sociedades que coexisten dentro de la misma comunidad. Pensemos hoy día en Brasil, por ejemplo. En Brasil, si uno va al norte, puede encontrarse con sociedades de cazadores, ¿no? Sociedades agrícolas precarias. Y al mismo tiempo tenemos ciudades que son claramente ciudades de desarrollo comercial. Y estas sociedades, por tanto, entran en conflicto. Y de alguna manera uno puede pensar el modelo de manera diacrónica, pero también de manera sincrónica. Esto le hace pensar a Smith que la sociedad comercial, al rivalizar con sociedades agrícolas, de alguna manera tiene, digamos así, algunos issues en los cuales podemos hacer análisis sobre cómo se reflejan estos conflictos. Por una parte, las sociedades agrícolas sabemos son estamentales, ¿no? Es por primera vez que luego de las sociedades de pastores se empieza a producir, ¿no es cierto? Tenemos un rey, una nobleza, tenemos un ejército, en fin, tenemos distintos estamentos sociales, y por tanto hay una distribución del poder. Y en las sociedades comerciales, en cambio, esos estamentos empiezan a desaparecer. Por otra parte está la idea de hospitalidad. Ustedes sabrán que los señores feudales eran fundamentalmente unos tipos muy hospitalarios, ¿no? Ustedes han visto las películas, ¿no es cierto? El rey está en la misma mesa con todos los habitantes del castillo, y por tanto hay una cierta dependencia económica política del señor feudal o del príncipe hacia sus vasallos. Eso también entra en desarme, digamos así, en la sociedad comercial, y por tanto hay un conflicto entre el derecho privado y el derecho feudal. Y en el caso del colonialismo en particular, la sociedad comercial se encuentra fundamentalmente con sociedad de cazadores, donde, por ejemplo, paradigma del estudio es lo que fueron las sociedades norteamericanas. Piensen en estos indígenas que estudiaron los jesuitas y en los cuales tuvo fuente Adam Smith. Principalmente dentro de este paradigma teórico de la doctrina de las 4 edades hay una serie de diferencias relacionales que daría para una discusión muy amplia y que podemos verla después. Pero fundamentalmente la idea de sociedad comercial guarda relación con un concepto que va a ser clave, que es discutir o hacer una fenomenología de lo que es vivir en sociedad, entrar en sociedad. Y esa discusión que encontramos en la teoría de los sentimientos morales y en la carta a los editores de la revista de Edimburgo es una discusión que tiene fundamentalmente con Hobbes y Mandeville, es decir, lo que él llama los sistemas del amor propio, quienes habrían sostenido que no tenemos algo así como un principio o un instinto básico de socialización. En cambio, Adam Smith considera que sí lo tenemos, ¿no? No les voy a dar la respuesta, pero se las voy a dar la simpatía imaginativa, ¿no es cierto? No el egoísmo, pero lo interesante de este modelo es preguntarnos por qué entramos en sociedad y qué significa vivir en sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de alguna manera relevantes que van demarcando aquello? Y de esa perspectiva, la sociedad comercial, comparativamente, si uno la toma con respecto a las sociedades, por ejemplo, agrícolas, fundamentalmente muestra que hay mayores niveles de equidad, lo que lleva a una discusión tremenda, porque dentro de la tradición filosófica la equidad como modo de justicia, ¿no es cierto?, está dentro de un paradigma, digámoslo así, aristotélico, y Hume, de alguna manera, en el Treatise, rompe, y por tanto la pregunta por la equidad guarda relación con los mayores niveles de riqueza general de una sociedad
y cómo el mérito es el mecanismo de distribución y no la herencia. Por ejemplo, eso podría explicar que un futbolista, ¿no es cierto?, tenga un jugador de alto rendimiento y actualmente tenga niveles altísimos de ingresos, sin embargo, eso sea más equitativo, ¿no?, que, por ejemplo, recibir dinero por el simple hecho de ser hijo de. Por tanto, el criterio de distribución está asociado al trabajo y clave en esta idea, por cierto, es la idea de libre competencia y de fair play, lo que daría, por supuesto, para otra discusión. Entonces, desde este punto de vista, uno podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué aporta la teoría de Smith para entender el efecto de la sociedad comercial y o los mercados en el vivir en sociedad? Creo que esta pregunta es muy interesante, porque la pregunta es, ¿qué aporte nos da Smith, ¿no?, dentro de este background que les he mostrado teórico, dentro de esta tremenda discusión filosófica que se ha dado en estos tiempos, para entender el efecto de la sociedad comercial en esto que llamamos vivir en sociedad? Ahora, a mi juicio, un aspecto clave, y ahí un principio al que quiero prestar atención, y de eso trata esta conferencia fundamentalmente, porque ya habrán visto que podríamos haber dado varias, es lo que podríamos llamar el efecto mano invisible, ¿no? El efecto mano invisible, la famosa mano invisible que tan manoseada la vemos por tantas personas por ahí. Quiero dejar en claro, frente a preguntas que generalmente ocurren, es que esto no es idéntico a lo que Hayek llamó orden espontáneo, ¿no? Y con esto no quiero decir nada contra Hayek, pero agarren la idea de orden espontáneo, pónganla en un congelador y quedémonos con la idea que voy a tratar de plantearles sobre un efecto mano invisible entendido como un efecto no intencionado, ¿no? Algo que podríamos llamar un efecto no intencionado. Ahora, por una parte, y esto es fundamental, es una metáfora, ¿no? Ustedes sabrán que Adam Smith fue profesor de retórica, fue un profesor de literatura, fue uno de los, se podría decir, próceres que están detrás de la enseñanza del English, ¿no? Está hoy día en los colegios británicos, que, ¿no es cierto?, que es casi hoy día corriente. Bueno, en la época de Smith, al parecer, los escoceses no hablaban muy buen inglés, no lo pronunciaban muy bien, y él fue parte de la creación de un currículum que enseñara inglés, enseñara retórica, y por tanto estaba muy familiarizado con el mundo clásico y el uso de la retórica, y desde esa perspectiva hay que entender que la mano invisible es una metáfora. Y segundo, dado que es una metáfora que busca explicar la sociedad comercial, ojo, la mano invisible no es una metáfora para explicar lo que ocurre en sociedades agrícolas ni en sociedades de cazadores-recolectores. Es para sociedades que, uno, son multitudinarias y que existe un alto nivel de anonimato, es decir, lo que Paul Seawright ha llamado, ¿no es cierto?, sociedades de extraños. Nosotros, por ejemplo, yo acá estoy al frente de usted y conozco a 3 personas, ¿no? Entonces yo ahora estoy interactuando con usted, pero para ustedes son para mí extraños, ¿no? Son personas extrañas, ¿no? Y sin embargo estamos acá en un mismo lugar intercambiando. ¿Cómo entender este principio, ¿no?, esta idea de un efecto mano invisible a la luz de esta idea de vivir en sociedad? Primero que nada hay que prestar atención al debate que sostiene Adam Smith en un texto de 1756, un año después que se publica en 1755 el segundo discurso de Rousseau. En aquel entonces la práctica de comentar libros, reseñar libros, no era habitual. O sea, nadie lo había hecho, para ser preciso. Publica Rousseau este libro y al año siguiente Adam Smith lo pone en el contexto escocés y no solo eso, reclama a los editores de que debiera ser una práctica académica. No solamente nos leamos entre nosotros, sino que también leamos autores de otras tradiciones. Y en ese contexto cita y traduce unos pasajes de Rousseau, en los cuales justamente Rousseau pone arriba de la mesa qué es vivir en sociedad. Y fíjense que en la última edición de la teoría de sentimientos morales, en 1790, en la parte 3, incluye un pasaje en donde explica esto mismo. Esto nos da pistas de que para Smith probablemente este haya sido el problema más importante de su obra, porque si lo planteó en 1757 y lo plantea a 4 meses de morir, hay buenas razones para suponer que era algo de lo cual hay que prestar atención. Dentro de este debate, hay que señalar que Rousseau y Mandeville, como les decía, no sostienen en particular, no sostienen que haya un principio o un instinto a socializar. Sin embargo, Adam Smith, tomando la idea de Hume de que las motivaciones para actuar no son lo mismo que los juicios sobre nuestras motivaciones, y por tanto no es lo mismo qué me lleva y me motiva o la intención que tengo a hacer algo respecto a lo que digo de lo que hice, ¿no? Algo que me imagino que todos han vivido, ¿no? De que cuando uno actúa
después uno sabe por qué lo hizo, ¿no? Eso tiene que ver con esa distinción. Bueno, Adam Smith rescata un punto en Mandeville. ¿Y qué rescata de Mandeville? De que la tesis de Mandeville sostiene que el vicio privado, la acción privada, ¿no?, la motivación privada viciosa, tiene efectos sociales positivos, ¿no? Sin embargo, Adam Smith demuestra las contradicciones inherentes del discurso de Mandeville y Rousseau, que es, por una parte, criticar, ¿no es cierto?, la sociedad como viciosa, o sea, criticar la sociedad, de que no haya algo así como un instinto de socialización, pero al mismo tiempo sostener que la sociedad nos mejora. Y de alguna manera tiendo a pensar yo que lo que demuestra son las contradicciones inherentes al egoísmo estratégico como principio universal. Es decir, el problema de Mandeville no es la intuición de que nuestras motivaciones a actuar viciosas efectivamente producen beneficios sociales, sino que si yo universalizo ese principio o lo generalizo, me va a mostrar que hay contradicciones observables. Al mismo tiempo, si eso fuera poco, Adam Smith discute con su maestro Hackenson, que sostiene que el principio de benevolencia es lo que nos lleva a hacer nuestros juicios morales. Y de alguna manera Adam Smith también intuye, y hay buenas razones que les voy a mostrar, de que el comportamiento benevolente tiene efectos no intencionados. Y de hecho pueden ser malos para las personas, ¿no? Por ejemplo, piensen en un niño cuando uno es paternalista con un niño, ¿no? O cuando a un alumno no se lo puede evaluar, ¿no? ¿No? ¿Qué ocurre? Entonces, desde este punto de vista, yo quiero mostrarles la siguiente tesis. Que Adam Smith, frente a este contexto teórico, a este contexto, digámoslo así, a esta discusión teórica en particular sobre lo que es vivir en sociedad, es decir, que por una parte están las motivaciones a entrar en sociedad, por otra parte están los resultados de nuestras acciones, y darle el punto a Mandeville de que efectivamente aquellas motivaciones egoístas podrían traer efectos positivos, y decirle a Hackenson de que nuestras motivaciones positivas podrían tener efectos negativos, ¿no? Ahí de alguna manera tiene las dos caras de la misma moneda. Generaliza entonces el principio que yo he llamado efecto mano invisible en dos niveles. Por una parte, el que vamos a llamar NI, ¿no es cierto?, es un nivel individual, que de alguna manera muestra que hay un efecto no intencionado de la acción individual en términos de sus resultados sociales. O sea, a nivel individual, tanto las acciones egoístas como las acciones benevolentes pueden tener resultados no intencionados. Y esto no solamente la benevolente y la egoísta. Supongamos que yo quiero comer salmón. Bueno, cuando yo como salmón, eso tiene como efecto no intencionado destruir los fiordos del sur de Chile. ¿No es cierto? Ahora, nadie quiere destruir los fiordos del sur de Chile, pero los destruyes. Por tanto, hay que tener nuevamente a la vista la distinción entre la motivación a actuar y los juicios que hacemos de la acción. Por supuesto, juicios que hace de manera reflexiva la gente, y aparte está en relación con los juicios de terceros, que es lo más importante para Adam Smith. Por otra parte, el principio se puede generalizar a nivel institucional, no solamente a nivel individual. Es decir, existen efectos no intencionados de normas bien intencionadas. Piensen en el legislador. El legislador, por ejemplo, sostiene que hay que prohibir la heroína, ¿no?, porque no puede ser bueno consumir heroína. Sin embargo, el efecto que tiene al prohibir la heroína es que tenemos heroína de mala calidad, más barata y más heroína, y más drogadictos, y muertos. Nadie puede pensar que un legislador quiere que la gente se muera. Los legisladores son benevolentes. Sin embargo, tienen efectos no intencionados las normas. Entonces, teniendo estos dos niveles de generalización, estos son principios que son generalizables, Adam Smith aporta además la perspectiva de la imparcialidad, que sería el best case escenario para hacer juicios sobre el nivel individual y el nivel institucional. Ahora, si nos consideramos solamente el nivel individual, uno podría decir, bueno, Smith nos presenta esto y no nos da la receta, ¿no? La típica demanda que hacemos de un filósofo, decir, bueno, ¿qué nos propone? Si el legislador cada vez que va a regular va a tener efectos no intencionados negativos, o cada vez que yo vaya a actuar estoy destruyendo el planeta, entonces, ¿qué hago? Por una parte, a nivel individual, Adam Smith sostiene que hay que liberar el interés personal en el sentido de no tutelar las motivaciones interesadas, ya que eso promueve el autocuidado y la generación de riqueza asociada al trabajo. Hay que considerar aparte que las motivaciones interesadas para Smith en economía política, en particular en la riqueza de las naciones, están enfocadas al área del trabajo, ¿no? Está restringido el ámbito de las motivaciones. No hay que entender las motivaciones en general por cualquier acto, sino que fundamentalmente aquellas que guardan relación con la división del trabajo y con los intercambios, que son los dos espacios de desarrollo de la libertad personal y del desarrollo del interés personal.
Pero lo interesante es que yo al liberar el interés personal, promuevo el autocuidado. Supongamos, por ejemplo, que yo quisiera promover, por ejemplo, la salud de una persona. Libera el interés personal de esa persona, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene efectos en la manera en que entendemos nuestras instituciones de salud. Por otra parte, existe lo que podríamos llamar el efecto espejo de los juicios, ¿no? Que hay que entenderlo de esta manera. Cuando Adam Smith sostiene que todos los seres humanos tienen un deseo de reconocimiento, ¿no? Buscamos reconocimiento, ¿no? De distintas maneras. Buscamos identidad, buscamos ser parte. Aquí una Fundación para el Progreso, ¿no? Búsqueda de identidad. Pero los juicios que hay al respecto tienen un espejo, ¿no? Y por eso funciona como un incentivo a entrar en un grupo, a entrar en sociedad. Ahora, el efecto de los juicios promueve el comportamiento vanidoso, ¿no? Y esto es bien interesante. Produciendo riqueza en los productores de vanidad, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de eso es Instagram hoy día, ¿no? Instagram es una fábrica de dinero, ¿no es cierto? Y quien es el dueño de Instagram está llenando los bolsillos, fundamentalmente porque nosotros en Instagram encontramos un ejercicio económico de entrar en sociedad por el efecto espejo que produce el comportamiento vanidoso. En todo nivel, no hay que pensar solo en la selfie, ¿eh? No se trata del comportamiento vanidoso estándar, puede ser distintas formas de comportamiento vanidoso, y hay que entender aparte que la vanidad para Smith no es peyorativa, ¿no? Simplemente es parte de la naturaleza humana. Por otra parte, el efecto espejo de los juicios promueve el comportamiento fanático en productores de falsas creencias. Y aquí en particular se está pensando en la religión, ¿no? Las religiones, en el fondo, son el negocio de la falsa creencia, ¿no? Y nuestra búsqueda de identidad religiosa, que puede ser a mi juicio hoy día analogable a la política, el efecto espejo de los juicios promueve el comportamiento fanático dentro de la política o dentro de la religión, ¿no? Y eso creo que son una cuestión que está poco estudiada y merece otro paper. Y tercero, habría que decir que las motivaciones benevolentes paternalistas promueven el ocio en el beneficiario. A Adam Smith le interesa particularmente los pobres. En aquella época existía la ley de pobres, hoy ya siguen existiendo maneras paternalistas de entender la pobreza, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver generalmente en el ideario socialista, ¿no? Una idea, ¿no es cierto?, que el pobre es como un ser inferior, ¿no es cierto?, que hay que proteger, en fin. Y lo que ve que las motivaciones benevolentes hacia el pobre promueven el ocio, contrario a lo que podríamos esperar, y por supuesto la teoría del trabajo, por tanto, es la manera de independencia política que tienen que encontrar los pobres, erosionando las disposiciones morales de autocuidado asociadas al trabajo. Cuando digo disposiciones morales de autocuidado, supongamos, por ejemplo, llegar a la hora del trabajo, ser diligente, hacer bien el trabajo, estudiar, en fin, todo lo que significa trabajar. Ahora, eso a nivel individual. A nivel institucional, podríamos darnos cuenta que Adam Smith sostiene lo siguiente, a propósito de, ¿no es cierto?, lo que recién mencionaba. Proteger la propiedad imparcialmente tiene el efecto no intencionado de generar riqueza. Y aquí la clave es imparcial. Porque proteger la propiedad, por ejemplo, de manera parcial, proteger la propiedad de algunos y no de otros, eso no va a generar mayor riqueza. De esta perspectiva, piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno protege ciertos derechos de propiedad en desmedro de los derechos de propiedad de terceros, y aparte tratar de pensar de que hay distintos derechos de propiedad asociados al trabajo, que es lo que hace muy complejo el modelo. Pero la tesis smithtiana es que proteger la propiedad de manera imparcial, con seguridad, por supuesto, tiene el efecto no intencionado de generar riqueza. Asimismo, los derechos de propiedad imparciales tienen efectos productivos no planificados. Y aquí, a mi juicio, hay un fenómeno que es muy interesante de estudio, que es las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones son, digámoslo así, la entrega de derechos de propiedad a gran escala, que tienen efectos productivos no planificados. Y, por ejemplo, uno podría comparar, por ejemplo, los procesos privatizadores como el chileno con el ruso, ¿no? Y ver qué efecto de riqueza o generación de riqueza tiene esto. Probablemente las diferencias estén en la parcialidad de la entrega de los derechos de propiedad. Finalmente, las normas bien intencionadas, como por ejemplo, y el ejemplo que toma Smith, proteger la industria local, ¿no es cierto?, por ejemplo, poniendo restricciones al comercio, tiene efecto de empobrecimiento general. De ese punto de vista, si uno se concentra en dos puntos
¿no es cierto?, del efecto espejo, que creo que es uno de los más interesantes desde el punto de vista de si vamos a hablar de sociedad comercial y vamos a hablar de los efectos de los mercados, no contarles la típica cosa que van a escuchar en las conferencias de Adam Smith, ¿no es cierto?, que tratar de hablar de la industria, ¿no es cierto?, el capitalismo, sino tratar de concentrarnos justamente en esta idea que yo les decía, que el efecto espejo de los juicios, es decir, el deseo de reconocimiento promueve el comportamiento vanidoso que produce riqueza en los productores de vanidad, y por otra parte promueve el comportamiento fanático en los productores de falsas creencias, y por otra parte esta idea de que las motivaciones benevolentes paternalistas promueven el ocio en los beneficiarios, erosionando las disposiciones morales de autocuidado, ¿no? Esas creo que son dos ítems así que dan para un paper cada uno. Estoy puro pensando en escribir paper. Culpa de la universidad. Ese es el efecto no intencionado de trabajar en la universidad. Uno después ya no, se olvida el conocimiento y empieza a escribir paper, ¿no? En el libro quinto de La riqueza de las naciones, el libro poco leído, yo creo que fundamentalmente porque está al final, ¿no es cierto? Generalmente las personas toman los libros y leen solo el comienzo. Y de hecho la primera parte que les conté es cómo comienza la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones parte contándonos la historia, ¿no es cierto?, del interés personal, de la división del trabajo, en fin, del trabajo. O sea, parte contándonos cómo es la historia de la sociedad comercial. Pero al final de la obra, libro quinto, al igual que Hobbes en el libro quinto del Leviatán, habla de la religión, ¿no? Tema un poco más áspero, y cita al Hume, al infiel, ¿no?, a su maestro, a su mentor, amigo. Probablemente no se dieron cuenta ni los editores, ¿no?, de la obra en aquel entonces, porque ¿por qué permitieron que lo citara? Y el contexto británico, nosotros sabemos que las instituciones religiosas se daban por una parte una religión de Estado, y ustedes saben que Hobbes propuso la idea de un monopolio estatal de la religión. Piensen ustedes en el Chile pre-1925, ¿no es cierto?, donde la religión oficial era la católica, y por tanto el resto de las religiones son sectas que deben ser, ¿no?, abolidas, y si te mueres te vas a entrar a Valparaíso. Entonces, el análisis del libro quinto parte haciendo un análisis sobre el financiamiento de la educación, de las instituciones religiosas, y a su vez mostrar de que las instituciones religiosas están asociadas a la educación. Clave. Imagínense hacia dónde nos estamos yendo. O sea, las instituciones religiosas tienen, si son monopólicas, el monopolio de la educación, y si no, tenemos un conflicto que es muy parecido. Yo creo que hay un antecedente, una lucha de clases entre la religión establecida y las instituciones, digámoslo así, sectarias. Lo que nos muestra este libro quinto, por una parte, es que la caridad es un instrumento de dependencia político-religiosa, ¿no? Es la manera en que la religión, por medio de las instituciones, vuelve dependiente a los pobres, que son un mercado gigante, sobre todo en sociedades como la inglesa, donde el 90% de las personas eran pobres. Tienen que imaginarse, ¿no?, importante tener a los pobres dentro de tu mercado. Y además nos hace una teoría de la opinión pública, que también viene de Hume, en donde los discursos populares y proselitistas están vinculados a los mecanismos de caridad. Eso permite, por una parte, la captura de adherentes, nos muestra que hay todo un proceso de identitarismo político-religioso, ¿no?, que creo que también es analogable al análisis como modelo explicativo de experiencias políticas en sociedades seculares como la nuestra. Y de alguna manera, a su vez, nos muestra que la beneficencia es un estertor del derecho feudal, ¿no? Es, por tanto, digámoslo así, es una institución que tiene su path dependence en el mundo agrícola. No es lo mismo, para hacer el énfasis, no es lo mismo la beneficencia que la filantropía, desde este punto de vista. No es lo mismo una institución benefactora de un príncipe que, por ejemplo, lo que hace Steve Jobs, ¿no es cierto?, cuando dona su fortuna. No es lo mismo. El ejemplo del pordiosero y la riqueza, no sé si lo han leído, pero esto a mi juicio hace sentido del ejemplo del pordiosero, de la riqueza, al inicio, cuando él dice que el pordiosero no puede satisfacer todos sus deseos mediante la caridad. A mi juicio también es interesante pensar desde esta perspectiva, por ejemplo, la idea de Estado benefactor. ¿Qué pasa con los Estados benefactores? ¿Qué pasa cuando un Estado benefactor tiene una actitud o una actividad, digamos así, institucional, legal, que está orientada a la beneficencia, ¿no? Porque se llama Estado benefactor, no se llama de otra manera. Y de este punto de vista, uno podría pensar lo siguiente. Muchos sostienen que la provisión de derechos positivos, ¿no es cierto?, derechos, por ejemplo, a la alimentación, a la vivienda, así, so on, favorece la autonomía del individuo y por tanto justifican una cierta libertad positiva frente a la tradición, ¿no es cierto?, clásica, que considera que la libertad queda definida desde la no intervención, ¿no?, como derecho negativo.
Y ahí, por supuesto, entra nuevamente el problema de la psicología moral. ¿Es la autonomía del individuo la dependencia de un sistema social de beneficios? Habría que pensar qué entendemos por autonomía. Ahora, esto que plantea en el libro quinto, de alguna manera tiene, si ustedes quieren, por decirlo así, una solución, ¿no? O hay algo así como una propuesta de política pública, política económica. Por una parte, frente a la creencia falsa o a esta producción de falsas creencias, este negocio de las falsas creencias que encontramos en la religión, y quizás hoy día nosotros encontremos en la política, ¿no? Yo veo que en la política algo muy similar a lo que pareciera fue la experiencia de la religiosidad del siglo XVIII. La economía política debe aspirar a ser conocimiento y por tanto creencia verdadera, ¿no? Y hay un problema epistemológico sobre qué es creencia verdadera y qué es creencia falsa, y por tanto volvemos al viejo problema platónico de que la ciencia se instala como creencia verdadera versus la religión, ¿no es cierto?, como formas de creencias falsas. ¿Cuál podría ser de alguna manera un ítem que nos podría dar alguna señal sobre cuándo estamos en presencia de creencias verdaderas y creencias falsas? Que generalmente las creencias falsas van acompañadas de un elemento afectivo como la ira, ¿no? La gente cuando está engañada o tiene una posición falsa o una creencia falsa, generalmente está alimentado por un elemento afectivo. En cambio, cuando nosotros tenemos creencias verdaderas, piensa en el conocimiento matemático, nunca un matemático se enoja cuando llega la demostración de un número. Absurdo. No hay elemento afectivo. Quizás por ahí, al parecer, Platón ya pensaba así, y tiendo a pensar que Adam Smith también. Por otra parte, Adam Smith, a diferencia de Hobbes, no considera que debe la Iglesia ser un monopolio, no tiene que haber una religión oficial de Estado, sino que tiene que haber financiamiento privado de la Iglesia, ¿no? Y es lo que ocurre en la Constitución en Chile en 1925, en donde ustedes sabrán de que el separar la Iglesia del Estado consiste fundamentalmente en separar las fórmulas de financiamiento. Aquí resulta muy interesante que si uno mira la Iglesia Católica, del momento en que se separó del Estado, vino su mayor éxito, ¿no? Su mayor éxito económico, quiero decir, y fundamentalmente en el nivel educacional, ¿no? La Universidad Católica y los colegios católicos. Entonces, por tanto, uno podría presumir que Adam Smith también estaba pensando que sí, no, estamos perfecto. Uno podríamos presumir que esta separación no solamente, como digo ahí, busca eliminar los incentivos de la captura del poder político, que es lo más peligroso que puede tener una iglesia, sino que a su vez eso puede producir éxito económico en las iglesias, ¿no? Y ahí viene todo un tema de, si está asociado a la educación, presentarnos un sistema plural de sectas, que fundamentalmente son como college, si ustedes quieren, por decirlo así, que compiten entre sí. Y en ese contexto, Smith, y eso abiertamente lo encuentran en el texto, sostiene que tiene que haber una libertad de trabajo educativo, donde los profesores estén en una relación competitiva, y tienen que, yo creo que para pensar ese modelo que está planteando ahí, es como el profesor de piano. ¿Por qué? Porque el profesor de piano tiene incentivos a elegir buenos alumnos, yo elijo al profesor de piano porque es buen profesor, etc. Se producen efectos reputacionales, etcétera, pero sin embargo hay que siempre hay que darse cuenta de una cosa, que no existen algo así como los mercados perfectos en educación, sino que efectivamente existen instituciones educacionales y por tanto siempre van a haber, digamos así, imperfecciones en las relaciones económicas o de transacciones asociadas a la enseñanza educativa. Este sistema plural de sectas es lo que podríamos llamar libertad religiosa, o lo que después se llamó libertad religiosa, y también hace una propuesta muy interesante sobre un currículum académico mínimo de conocimientos útiles, ¿no? Ahí critica la enseñanza en latín, dice que fundamentalmente el latín sirve para leer la Biblia, ¿no? En cambio, versus eso, propone, por ejemplo, estudiar mecánica, ¿no? Que en aquel entonces la palabra mecánica significaba estudiar ingeniería. Yo lo pongo STEM ahí porque creo que es como lo que llamaríamos hoy día esos conocimientos útiles. Fundamentalmente, aparte, me imagino, para pensar el trabajo y el desarrollo del trabajo. Y desde este punto de vista, la libertad de trabajo busca la independencia económica a largo plazo y, por tanto, asume en un breve pasaje, sostiene que deben crearse los incentivos para que se enseñen las ciencias y las artes. Ahora, como cierre, uno podría hacerse la pregunta, como tú comenzaste, ¿no es cierto?, sobre la actualidad de Adam Smith después de estos 300 años y concentrarte incluso solo respecto al concepto de sociedad comercial, ¿no? Ni siquiera, ¿para qué nos vamos a meter en otras áreas, ¿no? ¿Para qué? En este monumento. Y dentro del impacto documentado y reconocido, ¿no? Dentro del impacto documentado y reconocido, primero uno podría preguntarse Kant, ¿no?
Sabemos que Kant tuvo contacto con lo que él llama los moralistas ingleses, el uso del término imparcialidad, el espectador imparcial, que él, como buen alemán, transforma en un imperativo categórico y legible, pero bueno, claramente no tuvo clases de retórica. Hegel, ¿no? Con su noción de Sittlichkeit, o de moralidad, no lo sé. No cabe duda Marx. Dentro de la tradición, ya les había mencionado, la tradición que podríamos llamar jurista, que se concentró exclusivamente en el estudio de la sociedad civil y la sociedad comercial, que luego de Adam Smith hereda la posta John Millar, y esto es heredar, quiero decir heredar, ¿no? Un curso, como quien hereda un libro. John Millar, Douglas Stewart, James Mill, Jeremy Bentham, Andrés Bello, que hizo un trabajo sobre Bentham que acaba de ser publicado en la Universidad Católica del Paraíso, se los recomiendo que lo compren. Y en una beta, John Stuart Mill y nuestro José Victorino Lastarria. No creo que no es un exceso decir que nuestras instituciones republicanas están permeadas por el pensamiento escocés. Por otra parte, Adam Ferguson y los padres fundadores. Para esto les recomiendo a Samuel Fleischaker, que aparte viene a final de mes al Centro de Estudios Públicos, que es un crack y no se lo pueden perder, y ha hecho un trabajo sobre esto. James Buchanan, la Public Choice. John Rawls, en teoría política. John Harsanyi, en teoría ética. Amartya Sen, en economía. Vernon Smith, en economía del comportamiento. Paul Seabright, en ciencias del comportamiento. Y Barry Weingast, en ciencias políticas, ¿no? Por nombrar a alguien en la lista. Si alguien pudiera poner en duda, ¿no?, la magnitud de este autor, bueno, tendría que hacerse cargo de sus frutos, ¿no? Dicen que un buen maestro es el que tiene buenos discípulos. Y por supuesto, cerrar con una vez en la Universidad Católica hace muchos años, un profesor me preguntó si Adam Smith era un filósofo, ¿no? De manera despectiva. Yo creo que aquí está la respuesta. Muchas gracias.